La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Es bueno siempre estar acá, es desafiante. Es desafiante porque estoy tratando de articular las palabras para tratar de transmitir una emoción, y las emociones son difíciles de verbalizar a veces, o un sentir más que una emoción. Es desafiante porque cuando nos paramos acá, yo estoy seguro que interpreto, más allá de que cada experiencia es subjetiva, ¿qué? ¿Que me muevo? Que no me mueva, ok, ya, perdón, que me hacen gestos ahí atrás. Más allá de que cada experiencia es subjetiva, digo, pero estoy seguro que interpreto a todos los que predicamos. Uno trata de que aquello que uno va a compartir vaya mucho más allá de las propias inquietudes, de las propias reflexiones, de las opiniones inclusive que muchas veces podemos tener, porque las tenemos, sino más bien tratar de ser voceadores de una verdad espiritual, de algo que provenga directamente de parte del Señor, no solo para ustedes, no solo para la vida de quienes escuchan, sino también de la vida de quien expone, de quien predica. Y eso es desafiante, y por eso la Escritura dice que los que predican o los que enseñan, los que dirigen, están de parte de Dios, porque hablan representando a Dios, pero también dice algo más que para mí al menos me parece mucho más intimidante: delante de Dios. Y por lo tanto quiero tratar de transmitirles un poco ese desafío, ese dilema quizás que se enfrenta, esa responsabilidad también, ese peso de responsabilidad. Pero hermano, eso es desde mi lado, eso es desde aquí, el expositor, por decirlo de alguna forma. He tratado de verbalizar mi responsabilidad, o cómo al menos yo me aproximo a esta instancia. Pero eso no quita que no haya una responsabilidad en ustedes al momento de escuchar. Porque si las palabras que salen de quien se para aquí adelante provienen de Dios, la autoridad no radica en quien está aquí adelante, sino del autor de esas palabras, es decir, Dios mismo. Y frente a eso, cada redimido y cada alma humana, no solo cada redimido, en una dimensión distinta, cada persona que escucha es responsable frente a Dios. No solo, evidentemente, y por eso la Escritura dice: no se hagan muchos de vosotros maestros, porque la responsabilidad de los que estamos aquí es alta, es mayor que la que está allá en cierto sentido. Pero eso no quita que los que están allá no tengan una responsabilidad frente a aquello que escuchen. Hermano, yo quiero partir, antes de orar, quiero exhortarles a que podamos dirimir, a que cada uno de ustedes pueda dirimir en sus corazones aquello que yo entiendo de parte del Señor es menester compartir el día de hoy. Entonces, ustedes saben que yo he venido he venido compartiendo una temática como general. Hemos hecho algunas pausas, hoy también la vamos a hacer, porque entiendo, persuadido por el Señor, es necesario hacerlo y compartir algo que en cierto sentido está vinculado con lo que tiene que ver con los atributos de Dios, que es este gran tema, pero que apunta principalmente a... ¿Me siguen escuchando igual, cierto? ¿Sí? A la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. De hecho, como ustedes bien saben, yo acostumbro a ponerle título a las prédicas, y el título de esta es: todos somos responsables. Me voy a parar para que no quede en la grabación al menos. Todos somos responsables. Ahora, hermano, la responsabilidad que cada redimido, que cada persona, pero en particular que cada miembro de la iglesia tiene, no es frente a mí, no es frente a los dirigentes, ni siquiera es frente a su familia.
Hay grado de responsabilidad. Es una responsabilidad frente a Dios. La responsabilidad es por esencia la expectativa que un tercero tiene respecto a otro. O sea, yo soy responsable porque alguien me hace responsable en una determinada tarea. Y la Escritura nos enseña que cada uno de nosotros es responsable de lo que recibe. Es interesante eso. Y dice que el que más se le da, más responsable es. Pero quien dice eso no soy yo, no es el anciano, no es un dirigente, no es un hermano, no es la familia, es Dios mismo. Cada uno de nosotros tiene que estar consciente, hermano, si creemos que Dios es real, si de verdad creemos que lo que promovemos, que lo que hablamos, que lo que nos convoca, por ejemplo, a un día como hoy, a estar aquí juntos, tenemos que entender que el que demanda de nosotros, que el que nos ha puesto ese peso de responsabilidad es Dios mismo, de todo aquello que recibamos, sea hoy día y también de todo lo que ha puesto y nos ha dado en todos los años desde que el Señor nos alcanzó. Entonces, quiero invitarles a que podamos orar al Señor. Leamos el texto primero de base de la palabra del día de hoy, está en el libro de Efesios, capítulo 4. Voy a leer del verso 11 al verso 18. Y después vamos a orar al Señor para que el Espíritu de Dios verdaderamente nos visite en el día de hoy. Cuando digo nos visite, no estoy diciendo que no esté, estoy diciendo que se manifieste en una dimensión especial, una dimensión extraordinaria, haciéndonos sensibles, haciéndonos conscientes de que estamos, tal como los famosos, como los reformadores decían, coram Deo, delante de Dios. Estamos frente a Él, de ese Dios inevitable, de un Dios al cual no podemos soslayar jamás, frente al cual vivimos, habitamos, estaremos, moriremos. O sea, a veces los seres humanos, pero aún inclusive los cristianos, de verdad creemos que Dios es evitable en alguna dimensión de nuestra vida. Que hay áreas de la vida, hay momentos de nuestra vida y circunstancias en nuestra vida en que podemos evitarlo, hermano. Dios es inevitable. Es terriblemente inevitable o gloriosamente inevitable. Pero es inevitable al fin. En Él están todas las cosas. En Él todo subsiste. Él tiene la tierra en el hueco, así en la mano. Él despliega los astros, las estrellas como cortina. Hermano, Dios es inevitable. Tenemos que aprender a llevar una vida y una relación con un Dios en el cual estamos frente a Él siempre, en todo momento, en toda circunstancia. ¿De acuerdo? Y eso, hermano, nos hace además responsables frente a Él, pero también nos hace vivir quietos y tranquilos y en paz, porque por medio de Cristo, ese Dios nos considera amigables, aceptos, perfectos, nos ama con un amor entrañable, nos cuida con una dedicación permanente. No, cuidado con entender la responsabilidad solo como una cuestión temible. O sea, si usted siente que ser responsable frente a Dios le da solo pavor, examine la vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es solo temor? ¿Me entienden? Si el Dios al cual estamos frente es amoroso para con sus hijos, Él no quiere cosas malas para nosotros, Él quiere cosas buenas para nosotros. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Él nos alcanzó cuando no valíamos nada. El único que ha dado muestras consistentes de amarnos es Él. Los hombres prometemos amor y a la primera nos traicionamos. Yo le prometo amor a mi esposa y cuando me enojo, a veces, no sé si me pasa a mí nomás como dice alguien, a veces ese amor no se nota. Pero en el caso de Dios, su amor es permanente. Su amor es continuo. O sea, no solo esa responsabilidad de estar frente a Dios es temible o debe infundir temor, sino también una profunda y eterna paz en aquellos en los cuales nuestra conciencia está limpia por causa de Cristo frente a Él. Entonces, leamos el texto, oremos al Señor después y comenzamos. Dije Efesios 4 del 11 al 18. Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y de quien todo el cuerpo, ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, si teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, te pedimos que tú dirijas esta instancia, Señor. Señor, como lo decía en la introducción, yo te pido de verdad, sinceramente, que despliegues un poder, una manifestación sobrenatural de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo sé que tú no quieres que yo diga palabrerías, análisis míos, reflexiones. A mí no me interesa tampoco ninguna retórica en esta hora, Señor, sino palabra espiritual que edifique la vida de mis hermanos y la mía, Señor. Solo tu Espíritu y tu gracia pueden hacer eso. No permitas que estorbemos, no permitas que yo estorbe en esta hora. Que tu palabra corra como espada, que redarguye, que corrige, que reprende, pero que también consuela, anima, exhorta, fortalece, capacita. Permítenos, Señor, en esta hora poder experimentar una presencia sobrenatural tuya en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que nuestros pensamientos sean direccionados por ti en esta hora. Que nuestras reflexiones sean direccionadas por la obra de Cristo en nosotros. Quita de nosotros toda dureza de corazón, toda indiferencia espiritual. Señor, si hemos llegado, si alguien más ha llegado, Señor, con algún elemento, con alguna en su corazón, con preocupación, con alguna dolencia, con cualquier cosa, Señor, emocional, espiritual, física, mental, de pensamiento, que obstruya, que obstaculice, Señor. Aquello que tú quieres hacer en esta hora, toma el control, apártalo de nosotros en esta hora, Señor. Y dirígenos tú en todo esto. No se trata, Señor, no se trata ni de mí, ni siquiera de mis hermanos, ni siquiera de tu palabra en sí, sino de tu gloria, de tu propósito, Señor. Que estos se cumplan. Todo lo demás son instrumentos para este propósito, que se cumplan en esta hora, en nuestra vida, Señor, en nuestros corazones. Toma el control, Señor, del ambiente espiritual. Reprende toda obra de tinieblas que se levante en contra del conocimiento y de la edificación de Cristo en la vida de mis hermanos y en la mía. Y háblanos tú, Señor. Háblanos tú. Lo necesitamos, yo lo necesito. Estoy seguro que no soy el único en esta sala que lo necesita. Háblanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, ha sido para mí particularmente una semana bien intensa. Lo decía en la oración, por momentos he experimentado
algo así como una bruma. De ahí viene la palabra abrumado, me imagino, ¿no? Cuando uno se siente así como con muchas cosas, de sentirse así como con muchas cosas, abrumado, como que... y ha sido una semana bien, bien intensa por muchas situaciones, de mi trabajo, de varias cosas que se han juntado además. Yo tengo o una fortaleza o una debilidad, no lo tengo claro todavía, pero que hago muchas cosas en distintas cosas. Entonces, normalmente cuando tengo problemas uno los tiene en algún área, solamente. Entonces uno tiene la capacidad, pero estas últimas semanas han dado algunas cosas bien interesantes, quizás, entretenidas también. Yo veo la mano del Señor atrás de eso, en distintas áreas. Y eso me ha hecho pensar un poco respecto, bueno, a los propósitos. Yo creo profundamente que todas las circunstancias, aún más los problemas, son la mano de Dios tejiendo nuestra vida. Al menos eso es lo que creo, lo que he creído hace muchos años y lo que he visto además ratificado al pasar. Uno mira atrás y dice, por esto Dios me hizo pasar por tal situación. Algunas buenas, otras no tan buenas, algunas agradables, algunas desagradables, pero al final de todo siempre hemos visto, tanto personal como familiar, hemos visto la fidelidad, el compromiso de Dios con sus principios, con su palabra en eso. Lo cual hace que en las circunstancias que Dios nos hace vivir, en estos tiempos, no nos olvidemos de ello. Pero sin duda que estas circunstancias nos hacen reflexionar un poco respecto a nuestra identidad, respecto a quién somos, respecto a por qué. Y respecto a con qué profundidad estamos viviendo y experimentando el reino eterno de Cristo. Eso ha sido una pregunta que personalmente ha estado rondeando, merodeando en medio de ciertas cuotas de aflicción, si se quiere, o de situaciones, y por eso además enfatizaba tanto, inclusive en la introducción, los exhortaba respecto a entender. Porque la Escritura nos enseña, hermanos, que toda nuestra vida es espiritual. La Escritura nos enseña que los problemas terrenales, los problemas que experimentamos, voy a decirlo así solo para fines explicativos, en lo visible, en realidad tienen un asiento, un fundamento en lo invisible. Yo, si experimento un problema en mi trabajo, por ejemplo, en mi caso, la pregunta que tengo que hacerme, y me la hago, por cierto, hoy día, no me la hice siempre, es, Señor, tú que eres un Dios invisible, que gobiernas lo invisible, ¿de qué forma primero quieres que enfrente eso? Y segundo, ¿cuál es el propósito de aquella situación? Y una de las cuestiones que ha estado dando vuelta es lo que les decía, es de qué forma estamos experimentando y con cuánta facilidad nos perdemos de foco, nos desorientamos respecto a la responsabilidad o la identidad que cada uno de nosotros tiene. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, y es interesante porque este texto que yo les leí es uno de los textos más que se usa mucho para enseñar de los ministerios, de los famosos 5 ministerios, aunque en realidad son 4, lo voy a decir más adelante al respecto, pero a pesar de que uno lee 5, en realidad son 4 ministerios que Dios describe y que la Escritura nos enseña, que tienen que ver con cómo Dios diseñó la iglesia. Y hermano, bíblicamente hablando, el instrumento, el crisol, el lugar de formación de los redimidos es la iglesia. Si bien Dios prometió hacerlo personal, individualmente, la cantidad de elementos sobrenaturales que Dios desplegó en el contexto de la iglesia nos permite concluir con toda seguridad que la formación del cristiano se vive aquí. Lo digo aquí, no estoy hablando solo de la reunión, por cierto que es importante, estoy hablando de la comunión fraterna en el contexto de la iglesia. O sea, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que algo que se ha dicho, no solo yo, lo han dicho muchos de los hermanos o hermanas que han predicado, que predican, se han parado acá, o en los devocionales, es imposible pretender crecer si no estamos comprometidos con la vida congregacional. Eso es así, hermano. No, o sea, es una ilusión y por lo demás muy peligrosa, como ya les dije al principio, porque esta instancia es la representación
más cercana del reino de los cielos. Mientras estemos en el cuerpo, digo, mientras estemos físicamente acá, digo. Entonces es raro, es bastante incompatible tener un menosprecio a lo que significa la vida de la iglesia y pretender estar en la dimensión perfecta de la iglesia, que es el reino eterno de Cristo. Tenemos que examinar nuestros corazones al respecto. Ahora, no es sorpresa que cuando nos sentimos debilitados, todos, hermano, yo también he estado por momentos debilitado. Quizás esta semana he experimentado grados de debilidad espiritual, de frialdad espiritual. La primera sensación, el primer pensamiento que se activa en nuestros corazones es que la iglesia se transforma en una carga. Se transforma en una cosa pesada, densa, incómoda, desagradable inclusive. Hermano, eso es una señal evidente de frialdad espiritual. Y todos, yo creo, en esta sala alguna vez la hemos experimentado, o al menos yo la he experimentado. Quizás me pasa a mí nomás, como dice, no lo sé, pero al menos a mí me ha pasado. Pero es una señal peligrosa, hermano, porque el carácter de Cristo, la característica de Cristo es que ama profundamente a la iglesia. Se entregó su vida por ella. O sea, si nuestro corazón comienza a desacoplarse de esa emoción, voy a decirlo así solo para explicar, es mucho más que una emoción, pero de ese pensamiento, si empezamos a pensar distinto a Cristo, es una señal casi lógica, evidente de frialdad, de insensibilidad. Y el texto aquí nos agrega algunas cosas, algunas reprensiones fuertes respecto a Pablo, describiendo esto como una característica del viejo hombre, de lo que del pasado, digamos. Entonces, la iglesia desde el punto de vista de Cristo es lo más importante. Y el propio Señor está tan comprometido con la iglesia que Él desplegó, y eso es lo que este texto nos enseña, entregó recursos, dones extraordinarios para la formación de la iglesia. Hermano, el texto parte diciendo que Él mismo, no cualquiera, Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, el diseño para Dios de la iglesia es algo importante, es algo esencial y es de vital importancia para nuestra vida cristiana, al punto que sin ella no podemos crecer. Hermano, como lo dije, lo digo otra vez, no hay crecimiento cristiano sin la vida congregacional. Además es algo, algo que además es conveniente de entender, de dimensionar, para poder comprender cuál es el rol que cada uno de nosotros tiene en el cuerpo de Cristo. Y por ende entender cuál es el propósito de nuestra vida mientras estemos acá. ¿Por qué? Ustedes se han preguntado por qué Dios los insertó en esta congregación. La mayoría de ustedes llevamos más de 10 años juntos. No con todos, pero con la mayoría. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios me tiene aquí? ¿Cuál es el propósito de mi presencia, del compromiso, del amor fraterno que Dios me ha dado por los hermanos? Hermanos, Dios no juega al azar en esto. Hay propósitos, hay razones. Pero con todas estas virtudes que tiene, hermano, el valor del diseño de Dios, o sea, con las virtudes respecto a lo que nos conviene, a cuán bien nos hace, pero el valor de este diseño perfecto que Dios tuvo de constituir a unos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, el valor radica en que es Él mismo en que lo hace. O sea, el diseño de Dios, hermano, el diseño de Dios es tan importante para Dios constituir esto que no lo delega, lo hace Él mismo. Y por eso entendemos, hermano, que es Dios mismo el que despliega y el que entrega personal y
carismáticamente, si me permiten esa expresión, porque los dones y estas gracias que este texto nos enseña son dadas personal y directamente por el Espíritu de Dios en la vida de los hermanos, porque esto no está hablando, hermano, necesariamente de cargos o de funciones. Ojo con eso. En otro podemos ahondar un poco más en esto, pero esto no está hablando de que hay un título de apóstol, no está hablando de que hay un título, aquí está el profeta, aquí está el apóstol, el maestro, está hablando de dones y gracias que Dios ha dado para el servicio de la iglesia. O sea, hermano, en simple, en medio de nuestra congregación hay apóstoles o hay dones apostólicos. En cierto sentido, la responsabilidad que nosotros tenemos hoy día como familia en Pucón cumple eso. Fuimos enviados. Daniela, cuando oramos por ella, la enviamos en una función apostólica. La enviamos a cumplir esa tarea. Por esa razón los ancianos, cuando enviamos hermanos, lo hicieron conmigo, lo hicieron con Daniela, no recuerdo si se ha hecho o no con alguien más, pero concertadamente se ora por ellos y si se les envía y se cumple una función apostólica. Hermano, hay dones proféticos moviéndose acá. Cuidado con esa idea de que los profetas son, no sé, experiencias carismáticas. Hermano, yo no voy a individualizar, pero varias veces hemos visto dones proféticos moviéndose en medio de la congregación. Y así con los otros también. Ahora, es tan importante estos recursos celestiales dados por Dios que Él mismo lo hace. O sea, Cristo ha desplegado en la iglesia local, en nosotros, en este caso, una expresión de su poder celestial, porque, hermano, todos estos atributos son características del propio Dios. O sea, no estamos hablando de una cuestión menor. Estamos hablando de atributos divinos, capacidades divinas, poder celestial, fluyendo por medio de los redimidos, con un propósito, según el texto: perfeccionar a los santos. ¿Se dan cuenta lo importante que es para Dios esta tarea? Perfeccionar a los santos. Las gracias, los dones que Dios ha entregado en la iglesia cumplen una única función: perfeccionar a los santos. Hermano, Cristo ha desplegado estos dones al servicio de la iglesia para que cada hermano sea perfeccionado. Pero el texto no termina ahí. Porque son perfeccionados los santos para la obra del ministerio. O sea, dicho en simple, el Espíritu de Dios entrega recursos celestiales para que se muevan en el contexto de la iglesia, para que cada uno de ustedes y yo seamos perfeccionados con un propósito. No para ser perfectos, no para ser mejores, no para mirarnos atrás, para mirarnos hacia atrás y decir, oye, antes era así, hoy día soy de esta forma. No, con eso no digo que esto no esté bien, puede ser, pero eso no tiene ni de cerca que ver con el propósito de por qué el Señor nos perfecciona. Nos perfecciona para cumplir la obra del ministerio. Usted lee la NTV, dice, para hacer la obra de Dios. Para cumplir física, material, en nuestra vida, la obra de Dios. O sea, miren la sucesión de todo esto. Dios entrega dones, gracias, poder celestial, fluye, permítanme la metáfora, fluye del cielo un río de atributos celestiales que pertenecen a Dios para que usted y yo seamos perfeccionados con un propósito: cumplir la tarea y cumplir la obra de Dios. Hacer la obra de Dios. Hermanos, pregunto, ¿quién tiene que hacer la obra del ministerio? Pregunto, según el texto, ¿quién tiene que cumplir la obra del ministerio? ¿Quiénes son los ministros, según el texto?
¿Los dirigentes? ¿Los predicadores? ¿Los que solo los que enseñan? ¿Los que tocan la música? Todos, hermanos. La responsabilidad no es del que está aquí solamente. Yo tengo como dirigente, y los dirigentes, pero específicamente yo, como lo decía al principio, yo tengo una responsabilidad respecto a lo que comparto y Dios me va a juzgar por aquello. Pero cada uno de ustedes son responsables delante de Dios de todo lo cual han sido perfeccionados por el Señor. Y eso es inevitable, hermano. Cada uno de nosotros tiene y va a rendir cuenta de todo aquello que el Señor nos ha dado para cumplir y para hacer su obra. ¿Quién cumple la obra? La iglesia, los santos. Todo santo es un ministro, en el sentido de lo que estamos hablando. Todo santo es un servidor. Todo redimido es un agente concreto, activo, de obediencia al servicio del reino de Cristo. Hermanos, nosotros somos una iglesia sencilla. Familia de Gracia es una iglesia sencilla. Precario, yo lo he usado este término porque creo que lo somos en muchos sentidos. Hermano, con todo respeto, no tenemos un lugar, no tenemos equipo. Estos equipos son de los hermanos que los han dispuesto. Este lugar nos lo prestan. Los micrófonos que usamos son prestados. O sea, yo creo, de hecho, corríjanme, hermano, creo que la iglesia no tiene nada de esto, como iglesia en sí. Todo han sido porque algún hermano lo ha dispuesto para cumplir la tarea. O sea, nada y todo. Sí, no, pero en términos de institucionales me refiero. Sí, al final todo es del Señor, yo entiendo, pero en términos como iglesia, como cuerpo local, somos una iglesia desde la mirada del mundo, me refiero, desde la mirada terrenal, precaria. No tenemos luces, no tenemos un lugar, no tenemos instrumentos. Algunos a veces nos critican con esta precariedad. Yo he oído muchas críticas. A veces nos dicen que no tenemos un objetivo trazado, como que no hay un master plan, un plan maestro en los próximos decenios. Hay iglesias que lo hacen, hermano. Hay iglesias que se sienten y dicen, ya, los próximos 20 años esta es nuestra meta. Nosotros no tenemos eso. El plan está trazado. Sí, hermano, yo para allá voy. Hermano, nuestro camino está trazado, nuestra institución como iglesia local, nuestra herencia, nuestra trascendencia está únicamente en la obra de Cristo en el corazón de cada uno de ustedes. Si en esta iglesia, permítanme esta expresión solo para fines ilustrativos, si en esta iglesia, hermano, a lo menos uno está siendo formado al carácter de Jesucristo, el propósito se está cumpliendo. La institución que nosotros promovemos no está en lo visible, está en el corazón de cada uno de los hermanos. Hermano, esa institución vale mucho más que cualquier otra cosa. La obra perfecta de Cristo en la vida y en el corazón de los redimidos vale más que cualquier instrumento, que equipamiento, que infraestructura, que grandes butacas. Yo sé que las sillas son incómodas. Hermano, ese es el propósito de la iglesia. Y ese propósito, de ese objetivo, si me permiten el término, somos responsables todos. No solo el que está parado acá enseñando, no solo los que tenemos un grado de responsabilidad dirigencial, de supervigilar, de corregir inclusive, de animar. Sin duda que los dirigentes tenemos una responsabilidad. Pero el propósito del perfeccionamiento de los santos para cumplir la obra del ministerio, o de cumplir la obra del ministerio, más bien digo, nos pertenece a todos. Hermano, cuidado con juzgar lo celestial con criterios terrenales y mundanos.
A veces miramos en la iglesia y decimos, oh, rasca mi iglesia. Porque sí, claro, comparado con las, yo no sé si en Mariquina hay, pero sé que hay otras, yo sigo en redes sociales a muchas que uno dice, wow, mira que la infraestructura, el equipamiento, la cantidad de gente inclusive. Pero no se olviden que el dueño del mundo terminó muriendo en una cruz como un malhechor. Desde lo terrenal, incomprensible. El dueño de las células de cada uno de los que lo crucificaron, terminó muriendo como el peor de los malhechores. Los patrones terrenales, hermanos, no son los patrones de Dios. Los criterios terrenales no son los criterios de Dios. Lo único que nos tiene que preocupar a nosotros es, estamos cumpliendo. Les aseguro, además, como presbíteros, lo que nos preocupa es, se está cumpliendo el propósito, que es la formación del carácter de Cristo, de la persona de Cristo, en la vida y en el corazón de nuestros hermanos. Pero esa tarea no es solo nuestra. Esa responsabilidad no es solo nuestra. Es de todos los redimidos. Hermano, esta labor es tan importante para Dios que Cristo mismo la fundamenta entregando estos dones a hombres y a mujeres, algunos de ellos. Pero el propósito de Dios es entregar estas gracias especiales, los 4+1 o los 4 o 5 ministerios que ya me he referido, con el propósito de equipar y de capacitar a todos los redimidos para servir a Cristo. Hasta, dice el texto, hasta que todos lleguemos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermano, ese hasta que todos lleguemos es una expresión muy poderosa de parte de Dios y muy profunda además de parte de Dios. Lo primero que nos enseña es que es progresivo. Es un proceso que no se da automáticamente. O sea, Dios capacita, entrega dones, capacita carismáticamente a hombres y mujeres para la edificación del cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, más bien lo digo así, hasta que todos lleguemos. Hermano, esta frase nos enseña que vamos de a poco, pero todos. O sea, el objetivo no es individual, es colectivo. Es una meta común, es una meta unitaria de todos. O sea, reitero esto, todo el despliegue celestial hecho por medio de estos dones carismáticos o llamados ministerios que capacitan a los santos para que cumplan la obra del ministerio, para que todos, o hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o al carácter perfecto de Cristo. Lo simplifico así. Hermano, en simple, lo que este texto nos enseña es que ustedes son tan responsables como por su propia edificación, como lo somos por la edificación de mi hermano que está al lado. Hermanos, todos buscamos que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es tan importante mi crecimiento en Cristo como debe ser el de mi hermano que camina conmigo. Por esta razón, la Escritura nos enseña muchas veces a animarnos, a exhortarnos y a apoyarnos unos a otros. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Se lo dice a los ancianos, a los dirigentes, a los presbíteros, a los profetas, a los iluminados, solo, no, a los capacitados. No, hermano, unos a otros,
edificaos unos a otros. Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Romanos 14:19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Vamos siendo edificados unos a otros. Hay muchos textos más, hermano, el sentido es el mismo. Hermano, esto no es el Titanic. En el Titanic, sálvese quien pueda. En el Titanic, el primer barco de salvavidas es mío, listo, estoy en Cristo, me salvé. Estoy salvado, no importa. ¿Qué me importa el resto? Esto no es el Titanic, hermano. La iglesia de Cristo no es el Titanic. Es una familia en donde nos tomamos juntos. Caminamos juntos, nos corregimos, nos exhortamos, nos animamos, nos consolamos juntos. Somos responsables de esa tarea juntos. Es una familia unida por amor para sostenernos y promovernos en la obediencia conjunta a Cristo. Hermanos, en estos 10 años, más de 10 años que llevamos como iglesia, hemos visto hermanos y hermanas caer por el pecado. Si hemos mirado con indiferencia y juicio, tenemos que arrepentirnos. Debemos esforzarnos en amor por aquel que ha caído, entendiendo que no podemos obligar a nadie a hacer algo distinto. Cada uno de los redimidos somos responsables de nuestra propia obediencia y de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Al que se le endurece el corazón por el pecado, no se le puede obligar a la piedad, pero al menos podemos exhortar y derramarnos en oración para que Dios quebrante el corazón del engañado. Pero lo que no podemos vivir o aceptar es la indiferencia, ni el juicio como único elemento. Insisto, esto no es el Titanic, hermano. No porque yo ya me salvé, yo estoy bien, yo no he pecado, no me importa el otro. La iglesia de Cristo no es el Titanic, perdonen que sea majadero con eso. Mientras no entendamos que todos somos un equipo en el ministerio, flaquearemos. Seremos débiles. No cumpliremos integralmente la tarea. Hermano, hablamos de evangelismo. Todos hablan de evangelismo. Que el poder del evangelio para salvar, lo hacemos, lo hemos experimentado muchos nosotros, en nosotros mismos. ¿Y qué? ¿Esperamos que salga el otro? Esperamos, no, los dirigentes, hasta que los dirigentes lo hagan. No estoy diciendo que de aquí mañana hay que salir a hacer campaña. Hermano, cada uno tiene que examinarse frente al Señor. Y solo pongo esto de ejemplo, porque es un tema que lo hemos hablado muchas veces. ¿Tengo un compromiso con la predicación del Evangelio? Porque la tarea es personal. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. Nadie puede decir, no existe ni un texto en el Nuevo Testamento que le ordene explícitamente a los dirigentes a la predicación del Evangelio, como excluyendo a los demás. De hecho, los dirigentes, los ancianos, los líderes, usemos ese término, tienen una responsabilidad intracongregacional. Pero existen muchos textos explícitos que mandan a cada redimido a predicar el Evangelio, a ser discípulo. O sea, ¿de quién es la responsabilidad? Solo por poner un ejemplo. Es personal, es de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, como redimidos, como santos de Dios, como aquellos que han sido beneficiados con las virtudes y con la gracia que significa la salvación para mi alma. Hermano, cada uno, yo no voy a establecer una norma en este tema, decir, esta es la forma, cada uno debe escudriñar su corazón. Porque esa falsa sensibilidad, cuando a veces hablamos que el evangelio, que el evangelismo, que hay que predicar, que la gente se está perdiendo, esa falsa sensibilidad avergüenza. Porque muchas veces, hermano, es simplemente un derrotero de
palabrerías que sabemos suenan bien, pero que en el fondo no transmiten el sentir de nuestro corazón. Y tenemos que arrepentirnos, corregir, pedir perdón al Señor, pedir perdón a los que podamos haber ofendido y seguir caminando, animarnos, seguir animándonos inclusive. Hermano, esto no es un reto. No pretendo pararme aquí a retarle, no hoy día, sino a animarles, a exhortarles en amor, a que podamos dimensionar lo privilegiados que somos. El apóstol Pedro, hermano, en la primera carta de Pedro, que es una carta bien emblemática, parte diciendo, exaltando el Evangelio. El apóstol Pedro, que además recibe desde mi punto de vista ciertos dones y gracias sobrenaturales de Dios que no se le concede a otros escritores del Nuevo Testamento, como por ejemplo la manifestación de la naturaleza divina, que yo encuentro que es una verdad tremendamente profunda, que es que Dios mismo nos haga participar de su naturaleza. Pedro exalta el Evangelio y hace un recorrido en el primer capítulo y dice, por ejemplo, que al verso 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron a qué persona y a qué tiempo a los profetas, estoy saltándome algunas partes, se les reveló que no para sí mismo, o sea, está contando desde los profetas en adelante cómo el Evangelio se fue revelando, pero no para ellos, no para los profetas, no para ellos, sino para nosotros. Verso 12, a ellos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pues imagínense el énfasis que hace Pedro inspirado por el Espíritu de Dios. Los ángeles anhelan mirar aquello que usted vive. Los ángeles anhelan gozarse del privilegio que usted y yo tenemos en Cristo. Y verso siguiente dice, por tanto, ustedes saben que yo soy majadero con los conectores, por tanto, por consecuencia, por lo anterior, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pedro dice, la expresión ceñid los lomos era una referencia rápidamente al Antiguo Testamento que implicaba dispónganse, prepárense, era una expresión que refería a amarrarse las túnicas que usaban. Los lomos en un sentido bíblico, en la mayor parte, no se refiere a esta parte, sino más bien a la genitalidad. Por eso decía, ceñid los lomos, apriétense aquí, que era una referencia a estar listo, preparado, dispuesto a salir corriendo. Se ceñían los lomos para la batalla, se ceñían los lomos cuando había que salir rápido, en fin. La primera expresión que vemos de eso es cuando Moisés le dice al pueblo de Israel, ten con los lomos ceñidos para el día de la Pascua, cuando se instaura la Pascua en Egipto, porque en cualquier momento hay que salir. Y por eso la primera Pascua se sirve con los lomos ceñidos, es decir, siempre listos. Y Pedro usa esa expresión y dice, la gloria del Evangelio, el Evangelio es tan glorioso, es tan extraordinario que los ángeles lo envidian. No dice así, pero es el sentido del texto. Lo anhelan los ángeles. Eso aquello que ustedes viven, por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento. Cambien su manera de pensar, dispónganse en la mente. Hermano, en simple, siéntanse privilegiados y respondan con sus vidas a ese privilegio. Vean el Evangelio como lo que es, la piedra preciosa, y vendan todo el campo para obtener ese tesoro, porque lo vale. Pero eso, hermano, esta batalla se da aquí, en nuestra mente. Ciñan los lomos, dispónganse en sus mentes a entender dónde estamos, cuál es nuestra identidad, cuán responsables somos frente a Dios. Hermanos, en general, muchos esperan que los ancianos
primeramente, los ministros cumplan la gran comisión. Como ya dije, no existe ningún texto, ningún mandato a los ancianos de predicar el Evangelio, sino de equiparlos a ustedes para hacerlo. Ahora, yo pregunto, ¿no lo hemos hecho acaso? Semana a semana, martes en martes, por más de una década acaso. Hermanos, la mayoría de ustedes ha sido expuesto a más teología que la mayoría de los hermanos que hoy día están cumpliendo una tarea en el ministerio. La mayoría de ustedes tienen más comprensión teológica que muchos de los hermanos que hoy día están desgastando sus vidas en algún lugar o en algún campo misionero. Con eso no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer, pero por capacidad, por gracia, por dones, por comprensión del Evangelio, hace mucho rato que tenemos todo lo necesario. Aún más este ministerio, si hay una gracia, si hay un don que Dios nos ha concedido, es la coherencia y la profundidad teológica y doctrinal que el Señor nos ha dado. Pero eso no es suficiente, hermano, si no cumplimos la obra del ministerio. En general asumimos que la misión del ministerio le pertenece a los que tienen cargos. Bueno, si es así, todos tenemos uno delante de Dios y somos responsables de aquello. Todos somos ministros llamados a servir. O sea, si creemos, ¿me entienden? Esto es un juego retórico. Si asumimos que la obra del ministerio le pertenece a los que tienen cargo, de acuerdo, entonces todos tenemos uno. Todo redimido tiene un cargo. Y por lo tanto, todos una responsabilidad que cumplir. Ahora, el texto dice, si seguimos la sucesión del texto, el texto dice que Él constituye a unos apóstoles, etcétera, para que edificara el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, todos caminamos juntos en este propósito. Cada uno de nosotros responsablemente compartimos esa responsabilidad para ser perfeccionados y ser como Cristo, en simple. ¿Esto qué genera? ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Que ya no seamos niños fluctuantes movidos por todo viento de doctrina. Es decir, que ya no seamos llevados como veletas por el viento, por las ideas de este mundo. Que ya no seamos atrapados por los engaños, las estratagemas de hombres, pensamientos humanos cuyo fundamento es demoníaco, es espiritual. Es decir, que nuestra mente esté aplomada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra mente esté fundada y toda nuestra vida esté fundada en los principios y en las Escrituras, en la voluntad de Dios. ¿Sabe, hermano, por qué razón experimentan lo que yo les compartía? Yo mismo lo he experimentado. ¿Por qué razón experimentamos eso de sentirnos desanimados por momentos? Porque somos débiles en este sentido, somos inmaduros en este sentido. Porque no estamos todavía perfeccionados al carácter perfecto de Cristo. Y por cierto, ¿nos va a llevar la vida entera? Sí, pero no podemos resignarnos a eso. No podemos decir, como no lo voy a lograr, no hago nada. Eso no es lo que Dios nos manda y no es lo que Dios quiere tampoco. Eso es como decirle a un hijo, nada, como este cabro no lo cambio, que haga lo que quiera y que se pierda nomás. No, Dios me manda a mí a combatir, a luchar, a corregir desde lo más que pueda, entendiendo que al final, todos los padres lo sabemos, los niños van a hacer lo que quieran cuando crezcan. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestra tarea. En este caso, en el contexto de la vida congregacional, tenemos que edificarnos, tenemos que corregirnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que perfeccionarnos, tenemos que servir al Señor, sabiendo, confiando que el crecimiento lo da el Señor. Mientras más terreno, permítanme esta expresión nada más, le arrebatemos a Satanás en esto, menos vulnerables somos cada uno de nosotros. Mientras como iglesia cada uno de nosotros más se comprometa en la obra del ministerio, más fortalecidos somos cada uno de nosotros. Menos presa del pecado, menos presa de la confusión somos cada uno de nosotros. Menos susceptibles de ser movidos por todo viento de doctrina somos cada uno de nosotros. Con esto no estoy diciendo que mi pecado o mi debilidad sea responsabilidad del otro, no.
Cada uno va a rendir con total responsabilidad frente al Señor. Va a rendir cuenta por todo lo que hemos recibido. Pero Dios se encargó de unirnos, de hacernos un cuerpo. Yo no tengo muchas nociones de biología, chamullo un poco y la IA ayuda en algo en eso, pero sé que si una parte del cuerpo, que si mi hígado falla, puedo morir de un paro cardíaco. O sea, hay una correlación. Sé también que si mi hígado está bien, mi corazón va a estar bien. ¿Me entienden la figura, no? O sea, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos en el concierto, en esta sinfónica de piedad que es la iglesia local. Cada uno conforme lo que ha recibido. Hermanos, todos nosotros algo hemos recibido. Es cosa de ver los devocionales cuando cada uno de ustedes se para aquí adelante. Hermanos, somos edificados. Somos edificados. Si somos y trabajamos conjuntamente, colectivamente, ya no seremos inmaduros como los niños y no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Es un NTV del mismo texto. Lo puse porque me parece que es muy gráfico además. Un día, no me acuerdo con quién, parece que era una de mis hijas, conversaba y le decía, la mejor forma de identificar, o sea, la única forma real de identificar una mentira, no es conociendo las muchas opciones de mentira, sino conociendo la verdad. O sea, mi esposa no necesita conocer todas las voces posibles para saber identificar si soy yo el que llama o no. Necesita conocer mi voz. Solo conociéndome a mí ya sabe cuál no soy yo. En la doctrina es exactamente lo mismo. Necesitamos conocer la verdad de Dios, profundizar en la doctrina de Dios, la doctrina de los apóstoles, las escrituras en este caso, y vamos a poder distinguir cualquier otra idea, cualquier otro principio que atente contra él. Esto es imposible, hermano, jamás vamos a obtener eso. Si su único alimento doctrinal es lo que escucha cada domingo desde el púlpito o desde la mesa en este caso. Jamás, no pretendan saber identificar los engaños de Satanás. Si su único alimento doctrinal, su único estudio de las Escrituras, lo digo así, es lo que escucha, porque además lo que escucha de un tercero, una vez a la semana o si asiste una vez a las reuniones de enseñanza. Cada uno es responsable delante de Dios de edificar su corazón y su mente respecto a la verdad de Dios. Entonces, hermano, ¿qué se necesita? Se necesita, según el texto, que Cristo dé dones a la iglesia, levante pastores, maestros, profetas, que estos capaciten a los santos y que los santos cumplan la obra de Dios para ser perfectos en Él. Esta cadena de diseño celestial, esa frase es mía, digamos, no lo dice el texto, es fundamental para que crezcamos en Cristo y así salgamos de la inmadurez, para que dejemos de ser azotados por el mundo, movidos como la paja por el viento. Hermanos, basta de que la gloria del supremo evangelio se vea opacada en nuestros corazones por esta disputa permanente que tenemos con los principios del mundo. ¿Hasta cuándo tendremos que aceptar que el mundo siga resoplando en nuestros corazones? Asumamos el crecimiento de la iglesia tanto en membresía, en la predicación del evangelio, como en piedad y en formación, en santificación y en carácter, como una responsabilidad de todos. Vivimos, hermanos, en una poderosa guerra espiritual de engaños y de mentiras, y nuestra inmadurez nos hace vulnerables a ella. Muchas veces, esto a mí me ha pasado personalmente, perdonen que lo exponga o la autorreferencia en esto, pero
Algunos muchas veces creemos que somos invulnerables hasta que nos vemos atrapados en esas maquinaciones. Algunos muchas veces nos sentimos más fuertes de lo que verdaderamente somos en una determinada área. Hermano, Satanás no conoce el futuro, pero conoce nuestro pasado, conoce nuestras debilidades. Y esta frase popular de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, tiene mucho sentido espiritualmente hablando, porque sabe exactamente cuáles son nuestras áreas débiles. En esas debilidades, hermano, en donde el cargar juntos, el soportarnos juntos se vuelve tan importante y se vuelve tan necesario. Satanás, por cierto, no es el único adversario en nuestra vida. Es uno de los adversarios. De hecho, por cada texto bíblico del Nuevo Testamento que nos advierte respecto a Satanás, hay a lo menos 2 que nos advierten respecto a elementos internos de nuestra vida. ¿Me entienden la proporción? O sea, del 100% de los textos que nos enseñan a caminar en Cristo mientras estemos en el cuerpo, el 70%, redondeando, refiere a amenazas internas: endurecimiento del corazón, el pecado, disposiciones pecaminosas, el viejo hombre, en fin, y muchas, orgullo y cuestiones que tienen que ver con nosotros. Solo un 30% refiere a un agente externo, personal, como es Satanás. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchos cristianos andan peleando con el diablo como si fuera el único que pudiese hacernos caer. La gran mayoría de nuestras amenazas radican en nuestras propias debilidades internas, en las propias distorsiones de la carne, de nuestro propio corazón. Esa proporción no está ahí al azar en las Escrituras. ¿Cómo vamos venciéndolas? Edificándonos en conjunto, creciendo juntos, entendiendo que esto es una tarea de todos. Hermanos, termino con esto. Somos un cuerpo. Y cada uno de los que forma parte de este cuerpo espiritual es en proporción a la función que Dios le ha dado, relevante, importante en la gracia que Dios le ha dado. Y en la madurez que tenga, es responsable frente a Dios, conforme a lo que has recibido de parte del Señor. Aquellos que llevan años recibiendo son más responsables que los que llevan menos, pero todos juntos, ayudándonos mutuamente, vamos edificándonos y haciéndonos parecido a Cristo, hasta el día en que el Señor venga por nosotros. Pero mientras tanto, hermano, tenemos una tarea que no podemos evitar, una tarea conjunta de la cual cada uno de nosotros somos responsables. Oremos al Señor, hermano. Señor, gracias por este tiempo, por permitirnos estar hoy acá. Gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que por el poder de tu Espíritu tú encarnes todo aquello que provenga de ti para nuestra vida, Señor. Corrige en nuestra vida todo lo que necesite ser corregido. Haznos conscientes de lo responsables que somos delante de ti, de las expectativas que tú tienes en tu gracia de cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Padre, poder cumplir esa tarea. Permítenos ser agentes de soporte, de fortalecimiento del hermano, del otro. Permítenos, Señor, aprender cómo es que debemos experimentar y aplicar esta realidad de codependencia permanente, Señor. Haznos crecer en conciencia en lo que esto significa, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están acá. Intercedemos por los que no están, Señor, los que puedan estar aquejados por alguna situación de salud. Señor, interviene, restaura también sus cuerpos. Te pedimos, Señor, que en todo tú sigas edificándonos, sigas glorificándote en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.